¿Tú has escuchado historias de gente que ha sido protegida por animales? Pero no animales comunes. Tienen alguna particularidad que es sobrenatural. Algunos los ven, otros no los ven, pero hay varias historias al respecto. Te voy a platicar una. Les voy a contar una historia que me platicaron hace algún tiempo. Es de una persona que se llama Pepe. Bueno, así lo conocen y así le gusta que le digan. Y que tuvo la confianza de contármela. Pepe nos platica que cuando tenía 8 años, iba a la escuela en el turno nocturno y cuando salía con su mochila al hombro, listo para regresar solo a casa, la calle estaba desierta, excepto por una pandilla de chicos mayores que tenían fama de agresivos y abusivos y que se reunían en la esquina todas las noches. Pepe forzosamente tenía que pasar por ahí, no había otro camino, y siempre se sentía un poco asustado al pasar enfrente de ellos. Se iba por la acera de enfrente, caminando rapidito con la cabeza baja y sin voltear, como para pasar desapercibido, aunque la verdad nunca le hicieron nada. Esa escena cotidiana y angustiosa se le quedó grabada para siempre. Años pasaron y crecí, nos dice Pepe. Me convertí en un adolescente alto y delgado. Y dicen los que me conocen que siempre con una sonrisa amable. Un día, mientras caminaba por la calle, me encontré con Javier, uno de los pandilleros que solían reunirse en la esquina rumbo a mi casa. Javier se me acercó con una expresión de arrepentimiento en su rostro. Pepe, ¿cómo estás?, me dijo a la vez que me extendía la mano. Me sorprendí, pero estreché su mano. ¿Javier? No te reconocí al principio. ¿Cómo has estado? Javier sonrió con un gesto de nostalgia. He cambiado, Pepe. Me reformé. Dejé la pandilla y estoy estudiando para ser trabajador social. La verdad es que me impresioné. Eso es increíble, Javier. Me alegra verte así. Javier asintió con una mirada seria. Pepe, quería disculparme contigo. Yo sé que mi comportamiento no era nada bueno y que era de lo peor, pero la verdad que tenía suerte. En realidad nadie iba a hacerte nada. Con ese tremendo lobo blanco que siempre te acompañaba, ni lo pensábamos. Al ver mi cara de sorpresa por lo que me estaba diciendo, me dijo, tú no lo veías, ¿verdad? Lo sabía que tú no lo veías. Pero créeme, nosotros sí. Era un enorme perro o lobo blanco. Era majestuoso. Se nos quedaba viendo fijamente cuando ibas pasando como diciendo, ni se les ocurra. ¿Nunca te preguntaste por qué nunca te hicimos nada? Me encogí de hombros y le dije, la verdad sí me lo pregunté. Siempre me sentí un poco afortunado, supongo. Javier sonrió con un gesto de complicidad. Fue por eso. Nunca lo pude olvidar. Y estaba seguro que tú no lo veías. Ese lobo sí que me daba miedo. Pero también pensaba que él era bueno y que solo te estaba cuidando. Eso me hizo reflexionar y me hizo ver que el que estaba mal era yo. Sentí un escalofrío recorrer por mi espalda. No sabía qué decir. ¿Un lobo blanco me había estado cuidando todo este tiempo? ¿Por qué no lo había yo visto? Javier me dio una palmada en la espalda. Bueno, Pepe, solo quería disculparme y que lo supieras. Me alegra haber podido decirlo. Ahora tengo que irme, pero espero que nos veamos pronto. Asentí con la cabeza, aún procesando la información, y le dije, claro, Javier, cuídate. Mientras se alejaba no pude evitar preguntarme sobre el lobo blanco. ¿Qué había sido de él? ¿Por qué me había estado cuidando? La curiosidad se apoderó de mí.
y me prometí a mí mismo que iba a descubrir la verdad. No me podía sacudir la sensación de que había algo más detrás de la historia del lobo blanco. ¿Por qué un lobo me había estado cuidando? ¿Qué conexión tenía conmigo? Pasaron los días y entonces me acuerdo que me encontré pensando en el lobo blanco cada vez más. Comencé a buscar información, pero no encontré nada que me pareciera relevante. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a un anciano sentado en un banco, alimentando a las palomas. El anciano tenía una mirada muy amable. Volteó y se me quedó viendo y me dijo: «Es muy agradable verlas comer». Así que me acerqué. «¿Puedo sentarme?», le pregunté. El anciano sonrió y asintió. «Claro, muchacho, ¿qué andas haciendo?». Me senté y me puse a platicar con él. Y platicando de una y de otra cosa sin darme cuenta, le empecé a contar la historia del lobo blanco. El anciano escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «¿Sabe usted algo sobre eso?», le pregunté. Se rió por un momento y a continuación dijo: «Hay una leyenda por estos lugares sobre un lobo blanco que cuida a los niños que necesitan protección. Se dice que es un espíritu ancestral que se manifiesta cuando algún niño está en peligro». «¿Entonces es cierto?», le pregunté. «Claro que es cierto. Cuida a los niños de alma pura. Has sido muy afortunado de que te haya cuidado. Ya eres grande y te puedes valer por ti mismo, por lo que ahora debe estar cuidando de otro niño que lo necesita. ¿Cómo puedo agradecerle al lobo blanco lo que hizo por mí?». Y me dijo el anciano: «Siendo un alma pura, no dañando a nadie, que el lobo sepa que valió la pena cuidarte». Y bueno, nos dice Pepe, desde entonces trato de ser lo más bueno posible, de no dañar a nadie. Recuerdo lo feo que sentía tener miedo de que me pudieran dañar y es algo que no le deseo a nadie. Porque además salvó a 2 personas ese lobo. A mí no me dejó que me hicieran daño y a Javier, que al poder verlo pudo recapacitar y cambiar a una vida de bien. Además, lo hago como agradecimiento al lobo blanco, para que vea que vale la pena ayudar a otros niños. Es común encontrar historias de gente que ha sido ayudada por animales que los cuidan o los salvan del peligro, pero en estos casos, en particular, aunque tienen la figura de un animal, hay algo que los hace diferentes, que hace pensar que tienen algo distinto. Es difícil describirlo, pero quien tiene contacto con ellos se da cuenta que son sobrenaturales. Yo recuerdo haber escuchado en otras ocasiones otras historias muy parecidas, de un perro blanco, de un lobo blanco, siempre muy majestuosos, muy imponentes. Normalmente a quienes van cuidando no los ven, pero los atacantes, los que quieren hacer daño, sí lo ven y dicen que es algo que los intimida de gran manera. No es una figura aterradora, es una figura que es imponente, que no permite que siquiera se acerquen. No los ataca, simple y sencillamente se interpone entre ellos y no permite que les hagan ningún daño. Esto es reiterativo y, como les comento, hay varias historias muy parecidas de estas situaciones. Es muy interesante y bueno, gente que no tiene conexión entre sí ha vivido este tipo de historias. Son historias muy parecidas y cuando te las platican, la verdad te hacen recordar las otras historias. Hay algo
hay algo que debe de existir porque es muy extraño que estas gente, y yo por ejemplo le he preguntado a estas personas que me han llegado a comentar a mí y me han dicho que pues no sabían, que nunca habían oído hablar de esto ni nunca habían oído otra historia igual, pero que a ellos les sucedió. Así que debe de haber algo por ahí que está protegiendo y que ha protegido a gente que es buena de esa gente que no lo es. Seguiremos comentando sobre estas historias y viendo si hay algunas otras que se parecen y ya se las estaremos platicando. Hasta pronto.